Bienvenidos a Derecho a tu Alcance. Soy Cristina Coronado y a partir de este momento estaré contigo para darte orientaciones sobre un caso bien particular que ha conmocionado al Estado Lara y por el cual me escribieron para emitir opinión, para establecer una postura desde el punto de vista jurídico-penal en cuanto a algunas circunstancias que aún no han sido clarificadas. Me refiero al homicidio ocurrido la noche del 4 de marzo de este año, presuntamente en la población de Quíbor, en donde un adolescente, cuyo nombre nos reservaremos de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, perdió la vida presuntamente por un accidente vial. Fíjense qué ocurre. El día de hoy analizaremos cada uno de los aspectos que tienen que ver con los hechos de tránsito, que tienen que ver con los homicidios y las pruebas que se deben llevar a cabo para demostrar una cosa u otra. ¿Y esto por qué? Esto ocurre con la necesidad de darle respuestas a los familiares, de darle respuesta a la colectividad en general, que lamentablemente no debe confiar de manera absoluta en lo que dice una sola autoridad, por aquello de que sabemos que existe la posibilidad de que hagan algo con los expedientes, de que algunos intereses superiores de estas personas que les gusta ir en contra de la justicia, pues hagan cosas para enmarañar las realidades y ocultar evidentemente la verdad que no debería ocurrir. Por esta razón, entonces, comenzaremos por analizar el delito de homicidio culposo en contraposición con lo que es un verdadero homicidio intencional. Si hablamos de que una persona va a bordo de un vehículo, bien sea un vehículo, un automóvil o a través de una moto o incluso un vehículo de tracción de sangre como una bicicleta, y ocurre un suceso mediante el cual el conductor pierde el control del vehículo o la persona pierde el equilibrio si se encuentra como parrillero en la moto y cae y otra persona la atropella, estamos en presencia evidentemente de un delito de tipo culposo. En este sentido, si una persona viene como pasajero, imaginemos en una moto, y se cae de esta moto y evidentemente al momento de caer se le generan algunas lesiones en diferentes partes anatómicas, ocurrirá, por supuesto, un accidente de tránsito y no es más que lo que se conoce como un delito de tipo culposo. Sin embargo, ocurre que en este caso en particular me llama poderosamente la atención que a los familiares le indican que primeramente se trató de un hecho vial, es decir, el cuerpo de esta adolescente yacía en la vía, evidentemente sin vida, en donde le establecían a los familiares que una moto le pasó por encima. Inicialmente les indican que venía caminando y una moto la atropelló. Sin embargo, al hacer el análisis correspondiente de estas heridas, constatan que no puede haber correspondencia entre este tipo de heridas y lo que se estaba indicando. Por esta razón, entonces, luego, con posterioridad, se cambia la versión de los hechos y se establece que no se trata de esa figura como tal, de ella en condición de transeúnte, sino que ella iba a bordo de una moto. Y que como iba a bordo de una moto en condición de pasajera, se cayó de la parrilla y en consecuencia al caerse se lesionó y perdió la vida. ¿Por qué? Producto del traumatismo que se le generó al caer del vehículo tipo moto y además del arrollamiento que padeció de la moto que venía detrás. Pero ocurrió un hecho particular y es que al llegar al centro asistencial, esta persona, esta hoy fallecida adolescente, de su cuerpo y de su vestimenta emanaba un olor supremamente desagradable, que hacía que quienes se acercaban a ella no podían soportar el dolor de cabeza inmediato que les generaba, y por esta razón los médicos se vieron forzados a solicitar que la bañasen para poder atenderla y a despojarla de esas vestimentas que evidentemente estaban impregnadas de esta sustancia. Entonces esto nos lleva a otro matiz, en donde el matiz lo que marca es la presunta existencia de la dosificación de esta sustancia presuntamente conocida como burundanga, esta droga mediante la cual se intoxica a la persona y se le priva del discernimiento o quizás algún otro tipo de alucinógeno que debería ser estudiado. Esto priva de completo discernimiento, de completo albedrío de cualquier individuo y podría generar una circunstancia como esta, como la de perder el equilibrio y caer de una moto o algo peor, no saber si realmente era desde allí que provenía.
Por todas estas razones, entonces, se inicia una averiguación penal mediante la cual la familia entonces tiene 3 preguntas inicialmente. ¿Estaba caminando la joven por esa vía y la arrollaron? ¿Iba a bordo de una moto y se cayó? ¿Estaba a su vez dopada con algún tipo de sustancia que la hizo perder el equilibrio y precisamente por eso ocurrió? Estas serán una de las cosas que vamos a analizar durante las siguientes secciones de nuestro espacio Derecho a tu Alcance, para que veamos cuáles son cada uno de los elementos que, sin que seamos criminalistas, sin que seamos especialistas en derecho penal o en derecho procesal penal, sepamos cuáles son los aspectos mínimos de una investigación de este tipo, para que a efectos futuros podamos tener información de primera mano. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance, analizando el día de hoy un presunto accidente vial que terminó en un homicidio, y analizábamos justamente circunstancias atípicas que dejan a los familiares de esta fallecida sin respuestas y con la incertidumbre de querer saber qué es lo que pasó. Entonces decíamos que esta joven ingresa al nosocomio impregnada de una sustancia que no permitía que los galenos le brindaran la atención debida. ¿Qué ocurre cuando un paciente llega a un centro asistencial completamente lesionado, con heridas de diferentes tipos, pero cubierto de este tipo de sustancia que impide que los propios médicos le atiendan y que hace necesario que la bañen y que le quiten esos olores? Entonces allí, desde el punto de vista criminalístico, tenemos la primera pesquisa que está relacionada con la dosificación de algún tipo de sustancia alucinógena que la prive de su discernimiento, de su raciocinio, y entonces así las cosas ya no podríamos hablar de un delito del tipo culposo, sino que hablamos de un delito del tipo intencional. Y para quienes no están en contexto con las diferencias entre uno y otro, les cuento que un delito culposo es aquel que ocurre sin que haya intencionalidad. La persona de pronto que está conduciendo un vehículo y salió de su casa sin intención de matar a nadie, pero quizás por alguna negligencia, por alguna imprudencia o impericia en el manejo del vehículo, perdió el control, estaba de repente revisando el teléfono, se distrajo, o el vehículo presentó algún desperfecto y ocasiona, en este caso, una lesión de algún transeúnte o los daños a la propiedad de otro vehículo. Eso se trata de un delito culposo, aquello que se comete sin el ánimo de dañar, que sencillamente ocurre como consecuencia de él. Pero cuando hablamos de intencionalidad, aquí ya nos vamos a referir al hecho de que una persona premedita una circunstancia. Si yo dosifico a alguien de una sustancia alucinógena, no es que casualmente esa sustancia llegó a mí. Efectivamente, yo tuve que haber hecho algo para ir a buscar esa sustancia. Y además de ello, ¿cómo logré dosificárselo a la persona? En este orden de ideas, recordemos que básicamente lo que se quiere con este tipo de sustancias es prácticamente inmovilizar a las víctimas, tener completo dominio de ellas. Generalmente se usa con fines de agresiones sexuales o con fines de acceder a las voluntades, por ejemplo en materia bancaria, para que las personas suministren sus datos de la tarjeta de débito en el tiempo que se utilizaban tantísimo los telecajeros. Entonces, esto también nos demarca una intencionalidad, nos dice que no es algo que está ocurriendo accidentalmente, sino que es algo que se premeditó. El famoso dicho premeditación y alevosía, que no son más que dos circunstancias agravantes de todo tipo penal. Esto es lo que constituye esta situación. Entonces, así las cosas, si analizamos que este hecho fue así y que en el cuerpo y las vestimentas de esta fallecida había esta sustancia, entonces allí ya tenemos que descartar el accidente de tránsito. Tenemos que hablar de que algo estaba ocurriendo y de que alguna persona o algunas personas tenían la intención de privar a esta joven de su conciencia para poder ejercer en su contra la o los delitos que ellos quisieran. Por esta razón es que ya el matiz de esta investigación cambia y se modifica. Pero si esto fuera poco,
Además, hubo un hecho que también transformó el pensamiento de esos pobres padres que perdieron a su hija y que tiene que ver con la existencia de un video que empezó a circular de esa misma noche, en donde lamentablemente los padres tuvieron que observar a su hija en sus últimos minutos de vida, siendo vilmente atacada, tanto por hombres como por mujeres, quienes por razones desconocidas la estaban agrediendo físicamente. La cargan incluso de una acera a otra, en donde la siguen agrediendo para luego caer al piso, y luego de eso el video entonces se corta. Fíjense que una de las cosas que siempre he dicho a lo largo de cada una de mis alocuciones es lo útil que puede resultar la inmediatez de las redes sociales, lo útil que cada persona que esté por allí con su teléfono genere un contenido, porque a los fines de interés criminalístico esto se transformó en una prueba. Pero también al mismo tiempo es determinante para mí preguntarme por qué razón esa persona que tuvo la capacidad de grabar ese video no sintió la necesidad de auxiliar a esa pobre muchacha que estaba perdiendo la vida frente a sus ojos y frente a su cámara. En fin, ya Dios juzgará y la justicia también hará lo propio. El punto es que los familiares reciben entonces este video, este contenido audiovisual por demás desgarrador, en donde le muestra a su hija minutos antes de morir que no estaba a bordo de ningún vehículo, que no estaba siendo atropellada por ningún carro, sino que estaba siendo maltratada por una multitud de personas, vaya usted a saber por qué razón. Vaya usted a saber bajo los efectos de qué sustancia. Entonces esto nos cambia completamente el escenario jurídico penal que hay allí. Pendiente con esto. Esto está haciéndonos ver que lo que inicialmente comenzó como un accidente de tránsito cambia de una manera tan radical que estamos en presencia de unos hechos que sin duda deben ser demostrados, deben ser clarificados y por supuesto deben serle dadas respuestas tanto a los familiares de esa pobre muchacha que perdió la vida como la administración de justicia a esa alma que quedó justamente por allí vagando ante esta situación. Al regreso analizaremos cuáles son las pruebas de interés criminalístico que deben ser practicadas en este caso en particular para poder llegar a la verdad y el esclarecimiento de los hechos. No se vayan. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance, analizando en este programa especial este caso acaecido en la población de Quíbor, la fatídica noche del 4 de marzo de este año, en donde lamentablemente esta joven, cuya identidad omitimos de conformidad con el derecho de la protección del niño, niña y adolescente, artículo 65 de esta ley especial, y que evidentemente nos tiene consternados como comunidad larense. Básicamente la pérdida de cualquier vida humana es algo que lamentar, pero más aún se lamenta cuando existen circunstancias que no están claras, cuando no hay respuestas a los familiares, cuando hay retardo procesal, cuando hay omisión de práctica de diligencias necesarias y urgentes, y justamente de eso es lo que vamos a hablar en este momento. La criminalística, como ciencia auxiliar del derecho penal, existe con la finalidad de que se obtengan y se adquieran todas las pruebas que demuestran lo que ocurrió. Si bien es cierto, las leyes describen los tipos penales y adecúan las conductas desplegadas por cada uno de los delincuentes en una situación jurídico que es perseguible y que tiene una pena, no es menos cierto que por sí sola no se basta, sino está auxiliada de ciencias que están creadas con esa intención. Y en este caso me refiero a la criminalística. La criminalística, como ciencia auxiliar del derecho penal, está creada con la finalidad de dar respuestas. Está creada con la finalidad de aclarar, de esclarecer circunstancias que pueden resultar confusas. Y en este caso en particular será justamente el empleo de la criminalística a través de cada una de sus ramas la que nos llevará a conocer qué es lo que pasó. Fíjense que cuando a una persona le dicen que fallece por un accidente de tránsito, las heridas
que deben ser descritas en el protocolo de autopsia deben ser correspondientes a estas circunstancias. Si se supone que a mí me atropella una moto, entonces yo debo tener restos de neumáticos, signos de neumáticos en mi cuerpo. Si además de eso se dice que yo iba en un vehículo y me caí, entonces hay necesario demostrar la existencia de heridas en las regiones anatómicamente comprometidas según la caída. ¿Y la caída cómo se mide? Según el lugar en el cual yo iba, según mi peso, según la inclinación que traía en este vehículo y demás aspectos que la criminalística en sí mismo considera. Además de ello, la valoración desde el punto de vista anatomopatológico, es decir, la valoración de lo que es la experticia de la autopsia de ley o necropsia de ley, como también se le conoce. Esta es una prueba supremamente importante desde el punto de vista de la criminalística, porque es la prueba que nos da la causa de la muerte. Entonces, si el anatomopatólogo dice que la causa de la muerte fue un accidente vial, entonces se descarta otra circunstancia, pero para que el anatomopatólogo arribe a este diagnóstico debe haber hecho ¿qué? Haber estudiado el cuerpo. Y a través del estudio del cadáver es que ese testigo mudo que está allí, que es el cadáver, le va a contar al médico qué es lo que le pasó. Si esta joven realmente hubiese sido atropellada, tendría un tipo de lesiones, pero luego que surge este video, entendemos entonces que hay muchísimas más lesiones que tienen que ser explicadas. Y cuando se analiza a detalle cada una de las imágenes de esta evidencia digital, nos damos cuenta que entonces habrían muchísimos más traumatismos del propio solamente de un arrollamiento o tendrían que explicarse. Además de ello, el anatomopatólogo debe describir con una categorización y de una manera sistemática cada una de esas lesiones. Cuáles lesiones fueron premortem y cuáles fueron postmortem. Las equimosis, que no son más que los morados que nos salen cuando recibimos un golpe en vida y que evidentemente toman una coloración según el paso de los días, según el paso de las horas, también tienen que estar presentes en el análisis de ese cuerpo, si existió ese tipo de circunstancia. Y todos los demás aspectos que tienen que ver con esa condición anatómica que nos está refiriendo lo que ocurrió. ¿Debe un anatomopatólogo revisar a una víctima que presuntamente viene por un accidente vial desde el punto de vista ginecorrectal? Por supuesto que sí, porque el anatomopatólogo es un detective prácticamente que investiga. Desde el punto de vista de la ciencia en sí misma, es un médico cirujano con un posgrado de anatomopatología y una especialización forense. Pero a nivel de la investigación y de la pesquisa, él hace las veces de un investigador, de un pequeño detective que va analizando con toda la pericia que tiene el cuerpo y va descubriendo lo que pasó. ¿Sabemos si esta joven fue abusada sexualmente? También hay algo súper interesante y tiene que ver con la toma de muestras para hacer las pruebas toxicológicas. Esto es tan vital para cualquier esclarecimiento de un hecho en donde los testigos han indicado que sobre el cuerpo y las vestimentas de esta muchacha emanaba un fuerte olor de una sustancia que no permitía que nadie se le acercase sin sentir un dolor de cabeza. ¿Qué nos habla esto? Esto es toxicología forense. Esto implica que hayan sido tomadas muestras, en este caso, de los tejidos blandos, que son ¿qué? La parte intestinal, el vaso, para poder analizar toxicológicamente esto que pudiera estar allí en presencia. También el torrente sanguíneo nos deja. Por esta razón a los cadáveres se les tiene que tomar muestras de sangre. ¿Y ello con el ánimo de qué? Con el ánimo de hacer las experticias correspondientes para determinar qué es lo que ocurrió aquí. Si un cadáver, por ejemplo, presenta signos de arrastre, presenta en su cabello algún tipo de minerales, piedras, hojas, circunstancias que quizás puedan pasar desapercibida al ojo de cualquier persona que no conozca de criminalística, debe ser atendida por el forense. ¿Por qué? Porque esto nos puede hablar de un sitio de liberación, un sitio del suceso diferente al sitio en donde fue colocada la víctima al momento de su hallazgo. ¿Y qué decir de la revisión de las uñas, en las cuales puede haber quedado, como en efecto se ve que la joven intentó luchar por su vida en este video, puede haber quedado algún resto de lo que se conocen como apéndices córneos, que no es más que todo lo que queda del rastro de la epidermis, que generalmente es rajuñada por la persona que intenta defenderse y que tiene un altísimo contenido biológico para identificar. Esto
¿Existe en este expediente? Ojalá que sí. Ojalá que cada uno de estos aspectos estén y hayan sido tomados con la diligencia y con la capacidad que debería tener cada uno de los investigadores que están llevando a cabo todo este proceso. ¿Y por qué lo decimos? Lo decimos porque los familiares de esta joven que falleció de una manera bastante preocupados y de una manera bastante legítima, acuden al equipo de Derecho a tu Alcance, me contactan en aras de solicitar que por favor se les dé una orientación y se les dé unas luces de qué es lo que se debe hacer. Al regreso les contaremos acerca de cada una de las cosas que solicitamos en apoyo a estos familiares para que este homicidio se esclarezca de una buena vez por todas, y aunque esto no le va a regresar a sus familiares, a su pequeña, por lo menos le va a dar la paz y la tranquilidad de encontrar las respuestas a las tantísimas preguntas que se hacen. Ya volvemos. Estamos de vuelta acá en Derecho a tu Alcance, ya en la parte final de este programa especial que hemos querido dedicar al ánimo y a la necesidad de hacer justicia. Debo decir que son tantísimas las satisfacciones que he tenido a lo largo de estos 2 años de programación, pero este caso en particular me ha conmovido, puesto que han llegado a mí justamente por este espacio y no podía hacer otra cosa que tenderles la mano. Justamente en atención a todos estos hechos tan irregulares, a todas estas preguntas sin respuesta, es por lo que ayudamos a los familiares de esta fallecida a que interpusieran una solicitud por escrito al Ministerio Público, específicamente al Fiscal Superior de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, para que se esclarezcan estos hechos. Y entre las múltiples diligencias que se solicitaron, y es importante que ustedes las manejen con fines, si se quiere, académicos, con fines pedagógicos de cómo es que se llevan a cabo las investigaciones, pedimos lo siguiente. En primer lugar, identificar a las personas que aparecen dentro de este video. Fíjense que los videos son evidencias digitales. Las evidencias digitales, con el avance de la tecnología, perfectamente pueden ser analizados. En consecuencia, una evidencia digital debe ser sometida en primer lugar a una experticia de reconocimiento legal. ¿Para qué? Para demostrar que existe, para demostrar que es algo que realmente existe en el mundo jurídico y que es palpable, que en este caso es audiovisual. Lo vemos y lo escuchamos. Pero además de eso hay otra experticia, que es la experticia correspondiente a lo que se denomina experticias de signos de edición. ¿Y qué son los signos de edición? La edición no es más que todas aquellas posibles alteraciones que se puedan hacer en una evidencia digital. Por ejemplo, cuando tenemos un video y borramos la cara de alguna persona, es decir, editamos esa imagen con un fin ¿de qué? De impunidad. Deben saber, y ojalá que así sea, que las personas que llevaron a cabo la edición de este video estén viendo este programa y sepan que hay programas que existen desde el punto de vista informático capaces de borrar esa edición que se hizo con fines de impunidad. En este sentido, los familiares tienen derecho a exigir que en el caso de que ese video esté evitado, hagan las transformaciones necesarias y los análisis correspondientes para dar con la identidad de los que se encuentran en esas imágenes. Y una vez que se determine la identidad de esas personas, llevar a cabo lo que se conoce como un estudio anatomoantropométrico. ¿Y esto es qué? Esto forma parte de la antropología forense desde el punto de vista criminalístico y tiende a hacer las mediciones correspondientes de las características morfológicas de los individuos. Todos tenemos 2 orejas, todos tenemos unos labios, todos tenemos una nariz, pero no todos las tenemos del mismo tamaño, no todos las tenemos de la misma forma. Y esto es lo que hace la ciencia de la antropología forense. Por esta razón, por ahí, solamente por esa vía se pueden hacer rasgos individualizantes. Además de ello, existen una serie de diligencias tendentes a las entrevistas de los médicos que valoraron a esta joven para determinar exactamente y con precisión cuáles eran cada una de las lesiones que ella presentaba.
la famosa existencia de este olor que emanaba de ella. ¿Se colectó la vestimenta de esta muchacha? Tengo entendido que sí. En consecuencia, entonces, sería cuestión de analizar y de esperar el tiempo propio que el CICPC se puede tomar desde su laboratorio de criminalística para ver el análisis de esta vestimenta y constatar que realmente existía o no algún tipo de sustancia psicotrópica, alucinógena o cualquiera fuere que pudiera afectar, en este caso, el discernimiento de ella. Además de ello, hay una serie de pesquisas que van a ser llevadas a cabo y que son tendentes a dar con la verdad. Los abogados siempre hablamos de la verdad verdadera y de la verdad procesal, y la verdad procesal, es decir, las pruebas, lo que se tiene, es al final lo que vale, pero hay muchísimas vías mediante las cuales verdades verdaderas que surgen a lo largo de una investigación pueden ser transformadas en verdades procesales. Por esta razón, yo invito a toda la colectividad que en este momento está sintonizando este programa a que se pongan la mano en el pecho y piensen que en este momento ocurrió en contra de esa joven, pero puede ser cualquiera de sus familiares o ustedes mismos. Podemos ser víctimas de una injusticia y podemos pasar por una circunstancia en la cual la persona que menos esperamos puede ser testigo y a través de su testimonio puede ayudar a esclarecer los hechos. Porque el punto es que aunque esa joven ya perdió la vida y eso no se recupera, los autores o partícipes de estos hechos siguen en la calle y no necesariamente por cometer esta conducta va a ser la única y en consecuencia se convierten en un riesgo social para cualquiera de los que estamos a su alrededor. Por esta razón es importante que cualquier información que tengan, no solo contra esta investigación, sino de cualquier otra investigación, de cualquier índole que sepan que no ha sido resuelta, acudan a los organismos de investigación o nos utilicen a nosotros como instrumento y como puente para tratar de coadyuvar a la obtención de la justicia, porque no hay nada peor para un familiar que ha perdido a uno de sus seres queridos, y ni qué decir lo que debe doler perder un hijo, el no tener respuesta y el ver circunstancias que son completamente inexplicables que les han sido presentados por los organismos. Siempre confío en la buena fe de los funcionarios y aunque sé que no todos son probos y aunque sé que algunos lamentablemente están socavados por el mal de la corrupción, confío en que dentro de cada institución existen funcionarios que sí son honestos, que sí tienen la capacidad de dar respuesta a la ciudadanía y que sí tienen un ánimo de servir. A ustedes este programa, a ustedes, operadores de justicia, fiscales que están frente a esta investigación y que tienen a esa madre y a ese padre en esa condición de solicitar respuestas, vaya esta programación especial a fin de que reflexionemos y juntos le demostremos a las personas que el derecho está a su alcance.